Buenos días, bienvenidos todos y todas a esta primera jornada de paneles y de diálogo en la quinta semana del clima, organizada, como ya todos saben, por Fundación Konrad Adenauer y su oficina en Chile, y además el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA, con sede en Lima, claro que sí. El tema de esta jornada es acuerdos globales para un futuro sostenible, y de eso van a tratar los paneles de este día. Sirve, por supuesto, este tema de marco para estos tres paneles, que son el impacto del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, cómo financiar un futuro más sostenible, y COP26, última esperanza para nuestro planeta. La perspectiva multilateral está muy vigente en este momento. Por supuesto, estamos a días de la COP26 en Glasgow, con Estados Unidos reincorporándose recientemente al Acuerdo de París, con una presión mundial además por acciones concretas para frenar, mitigar el cambio climático y a favor del medio ambiente, que se ha expresado además con especial énfasis o fuerza en la gente más joven. Bueno, hay expectativas sobre el impacto, ¿cierto?, que todo esto debiera tener en el mundo. Antes de pasar a la primera conferencia de esta mañana, les recuerdo que contamos con traducción simultánea, y para acceder a ella solo tienen que llegar al símbolo del mundo que está abajo en sus pantallas, apretarlo y ahí pueden escuchar nuestra traducción simultánea español-inglés. Bueno, comenzamos entonces. Sin duda el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París de la mano de Joe Biden es una buena noticia. Sin embargo, tiene algunas implicancias. ¿Cuáles son las implicancias concretas? Bueno, eso justamente es lo que esperamos dilucidar con este primer y próximo panel. Aquí en la quinta semana del clima quiero presentarles al primer panel titulado justamente El impacto del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Nos acompañan los siguientes expositores. La doctora Miranda Schoers, académica de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Pía Carazo, cofundadora y directora de Quantum Leap, Costa Rica, Alemania. Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política de Chile. Y modera este panel María Fernanda Pineda. Ella es coordinadora de proyectos de ECLA, a quien dejo a cargo para dar inicio entonces a esta conversación. Muy bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, Javiera, por la bienvenida, y también le doy la bienvenida a todas las personas que se han sumado esta mañana para ver el primer panel de la Semana del Clima, el cual está organizado por CAT Chile y nuestro programa regional ECLACAS. También le doy la bienvenida y el agradecimiento a nuestros tres panelistas que muy bien ya ha presentado Javiera, y para explicarles un poco la dinámica de este primer panel. Cada uno va a tener 10 minutos para su presentación. Yo les voy a avisar un par de minutos antes para que puedan ir finalizando o cerrando sus ideas principales. Y hacia el final de las tres presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que desde ya también, sabiendo el título del panel, les invito a escribir sus comentarios o sus consultas a través de este chat de Zoom. Entonces, para iniciar el primer panel del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y debatir un poco de lo que significa esto para nuestra región, para América Latina, vamos a empezar con la primera presentación, con la doctora Miranda Schoers. Miranda Schoers es académica de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Muy bienvenida, Miranda. Tiene 10 minutos para su presentación y le cedo la palabra. Adelante, por favor. Thank you very much, and I will start a PowerPoint here so that you can perhaps follow along as I talk. So I just need to ask for the activation of the PowerPoint so that I can share my screen. Ahí, Gustavo, ¿nos puedes ayudar para darle la opción de compartir pantalla a Miranda, por favor? And perhaps while you are starting looking into that, I can
introduce to you a little bit more about my background. I am an American who has been living in Germany for 15 years, and I am working on climate change today, and I've been working on it since the late 1980s. So it's an area that's very important to me in my research. Climate change is a big issue for the United States, and one of the things that is very, very important is the transition that has been happening with climate change in the Biden administration. So I'll talk to you today about COP26 and the role of the United States. As you are certainly aware, the United States is one of the big emitters, and it's also historically the largest emitter of CO2, and therefore the pressure on the United States to take major action is large, even though countries like China are becoming increasingly big contributors to CO2 emissions. The United States still accounts for 15% of global CO2 emissions. That's about half of China. But we shouldn't forget the historical emissions. COP26, which will be happening at the end of this month, starting on the 31st of October and going through the 12th of November, has as its goal to make sure that the agreement that was reached at COP25 in Paris, the agreement of 1.5 degrees centigrade increase in global average temperatures as the maximum increase over pre-industrial levels, up to 2 degrees centigrade. This is what we're trying to achieve in COP26. The pledges that were made in the Paris Climate Agreement were not sufficient to keep to this 1.5 degrees centigrade target. And therefore, it's really important to know what the United States will be doing in this regard. What we also know is that the United States has had an energy politics that has changed significantly from back in the 1970s, when there was a lot of interest in what is going on with US approaches to the OPEC oil embargo, initial efforts to have energy efficiency, or under earlier administrations such as Jimmy Carter, when the first efforts to introduce renewable energies were introduced. Or on the other side, administrations where we have seen opposition to action on climate change and climate skeptics having a big voice in Congress. What we are also seeing is a big transition away from the previous administration. During the Trump administration, there was a big push to help fossil fuel industries, in part supported by very powerful financiers like the Koch brothers, who helped to fund campaigns of political party representatives, particularly from the Republican Party, who wanted to continue with coal, oil, and gas. The big transition that has begun is actually a return to something like what the Obama administration was calling for, although Joe Biden has gone even further. He has called climate change an existential threat, and early on announced a climate plan with a carbon pollution-free power sector by 2035. That's very important. 2035 is only 13 years away from now. And to get there, this means making the electricity system based primarily on renewables, although the US is also continuing with nuclear power. There are also big plans on infrastructure, and I'll get to those in a minute. The points that are raised here we'll talk about a bit more in further PowerPoints. Of course, one of the big signals of a change is that the Biden administration rejoined the Paris Climate Agreement on his first day in office. He also issued an executive order which focuses on public health, environment, and restoring science.
This is because the Trump administration had made it very difficult for US departments and agencies to talk about climate science. And one of his first actions was to say, climate science is back. We want to make sure that climate science is the basis for US policies. Also, one of the early policy changes was to cancel the Keystone Pipeline that was designed to bring oil and gas from Canada down to Louisiana and Texas, with the idea that these are areas where you have oil and gas refineries. The cancellation of this plan is, of course, symbolic. It basically says we're moving away from a fossil fuel future. The Biden administration also canceled Arctic wildlife. Sorry, I pressed the wrong button here. Also canceled the Arctic Wildlife Refuge oil and gas exploration plans. Very interestingly, the Biden administration has also put an emphasis on policies and programs that are expected to help the administration to focus more attention on the role of the American Indian community as well as the Black community. These are both communities that have in the past had insufficient attention to their needs. The appointment of John Kerry as climate envoy, meaning that John Kerry will be representing the United States at COP26, and that he will be negotiating for the United States to push beyond what was done in Paris, is really important in that John Kerry has been working on climate change for most of his Senate career. And John Kerry is truly an expert and a really effective negotiator. He has taken the idea that Paris is a climate risk, an existential risk, a national security risk to a higher level. And as part of this, we have seen the Biden administration attempt to reclaim a role at the international stage. Of course, when the United States pulled out of the Paris Agreement, it sent a message to the global community saying the United States is not part of this multilateral effort. But the Biden administration has tried to message to the world, we are back in. We are prepared to be leaders. And to signal this, the Biden administration has set a new climate target for the United States, which is to reduce emissions by 50 to 52% below 2005 levels in 2030. This is a very big commitment and goes beyond what the Obama administration had proposed. Also interesting is that very recently, about 2 weeks ago on September 17th, Biden organized a meeting of the Major Economics Forum on Energy and Climate. You can see the countries that attended at the bottom of this page. And here, Biden announced that together with the European Union, a new methane pledge had been reached. Both the EU and the United States have agreed to cut methane levels by 30% of 2020 levels by 2030. This is significant, as it could mean as much as a 0.2 degrees centigrade reduction in temperature increases. And my last point here, before I return to all of you, is the question about the infrastructure bill that is currently being debated in Congress. It has already passed the Senate. It is now in debate in the House of Representatives. It is going through changes, which means it will have to go back to the Senate for approval. But this infrastructure bill, originally planned as a $3.2 trillion bill,
it is likely to be significantly less than that, more like a $2 trillion bill, is nevertheless the single largest infrastructure bill in the history of the United States. And significantly, it recognizes climate change as a crisis. Tens of billions of US dollars are targeted for dealing with climate adaptation. That means dealing with the floods that we're seeing more often, the wildfires that are already destroying huge parts of the Pacific Northwest, the lack of drinking water in many areas due to increased drought. All of these kinds of climate adaptation programs will be given much more funding. There will be more funding for disadvantaged communities, including people of color and the Native American community. But there are still also many debates going on regarding whether or not natural gas production should continue to be funded or if nuclear plants should be funded. Exciting elements of the bill include things like replacing buses with zero-emission vehicles, increasing the money for the US Army Corps of Engineers for construction projects for climate adaptation and mitigation, programs for increasing science, climate science and weather science through the National Oceanographic and Atmospheric Administration, plans for expanding renewable energies. There is some criticism of the bill that it still continues to accept a fossil fuel structure as part of the US infrastructure. But in terms of climate change, this bill will be critical. If this bill passes, then there's a chance that the United States could meet its targets. If it does not pass, it will be very difficult for the US to meet the Biden administration's targets. So thank you, and I will return now to the discussion. Muchísimas gracias, doctora Miranda, por su presentación, muy ilustrativa, muy puntual también. Definitivamente este vaivén entre las administraciones, las diferentes administraciones en los últimos años de la historia de Estados Unidos, muestra un poco la importancia del compromiso político para efectivamente poder avanzar hacia mayores hacia objetivos y compromisos también más grandes a nivel climático. También esto que mencionaba sobre el regreso de la ciencia climática, lo apunté como, lo resalté como algo importante, sobre todo ahora que el reciente Nobel de Física también se fue para la ciencia climática, ¿no? Entonces eso demuestra un poco cómo todavía se debe fortalecer este punto. Y también gracias por ilustrarnos sobre la ley de infraestructura, que debe ser uno de los puntos también políticos más recientes para que efectivamente el compromiso de Estados Unidos pueda alcanzar este 50 a 52%, ¿no? Creo que en la parte de preguntas y respuestas también podemos profundizar un poquito más sobre este tema. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista. Ella es Pia Carazo, codirectora de Quantum Leap. Pia también está a cargo de una serie de publicaciones que estamos haciendo desde ECLACAS, un poco para también traducir hacia tomadores de decisiones todo lo que implica el Acuerdo de París, ¿no? Desde las NDCs, el balance mundial y cómo eso repercute en América Latina. También los invito a repasar o a revisar esas publicaciones en nuestra web. Y bueno, ahora Pia, te doy la palabra también para tu presentación. Tienes 10 minutos y en caso te pases igual yo te voy a avisar un par de minutitos antes para estar en el tiempo. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. No tengo presentación PowerPoint, lo que quiero es dar más bien un vistazo general. O sea,
vengo del derecho internacional y el derecho internacional público, esa es mi área de especialización. Entonces, pero también quería incorporar en este gran vistazo aspectos sociológicos, políticos, tanto en relación a los Estados Unidos mismos como también fenómenos que yo considero son de contexto mundial que puedan ser o que son relevantes para esta discusión del día de hoy. Empezando por lo primerísimo, por supuesto que tal vez la mejor noticia del año pasado fue el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, por varias razones. Primero que todo, por los Estados Unidos mismos, ¿no? Y la posibilidad que entonces tiene el país de retomar el liderazgo, no solo en áreas de política internacional sobre cambio climático, sino en general en la arena política mundial. Eso es un beneficio. El segundo beneficio, por supuesto, para todos sus habitantes, todas las personas que viven en los Estados Unidos, se beneficiarían o se beneficiarán muchísimo más de una acción climática coherente que incluya tanto reducir las emisiones como las medidas de adaptación o de prevención de riesgos, por ejemplo, a través de esta ley el proyecto de ley de infraestructura que quiere pasar o que debería, esperamos, pasar en el Congreso norteamericano. Creo que si ponemos empezando el análisis en cuanto a las negociaciones del cambio climático, las negociaciones bajo el Acuerdo de París y la COP26, es vital la participación de los Estados Unidos. El Acuerdo de París en el 2015 fue posible realmente, especialmente por la participación constructiva de los Estados Unidos y por la negociación también constructiva entre los Estados Unidos y China. Claro que los otros grandes actores o los grandes emitentes también jugaron un papel importante y se logró que todos se montaran al barco, pero sí de la observación de las personas que estábamos presentes, el rol de negociación y la habilidad negociadora de los Estados Unidos fue muy importante. Así lo seguirá siendo mientras esperamos continúe siendo parte del acuerdo y sobre todo en esta COP26 y en esta conferencia de las partes en noviembre, aun cuando técnicamente se debe negociar pocas cosas, ¿no? Por ejemplo, un posible mercado de compensación de emisiones o mecanismos voluntarios, que es lo único que falta para completar los mecanismos operativos, digámosle así, del acuerdo. La COP, más allá, tiene una importancia vital para la acción climática. ¿Por qué? Porque estamos en la década decisiva. Esta década, según nos dicen todos los científicos, el panel intergubernamental de cambio climático nos indica claramente que si queremos tener una posibilidad de mantener el aumento global de la temperatura a 1.5 grados sobre niveles preindustriales, si queremos tener un chance de eso, debemos recortar nuestras emisiones por la mitad, al menos por la mitad del nivel actual, o si quieren otro número, por lo menos 45% disminución en comparación al 2010. Es decir, estamos en una situación urgente. Los límites planetarios o los puntos de inflexión planetarios climáticos se ven amenazados ya, es decir, toda la ciencia nos suena todas las señales de alarma. Y por ende, que esta conferencia es clave para lograr que los grandes emitentes, China, la India, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, logren conjuntamente subir su ambición, aumentar su ambición, es decir, realmente
comprometerse a llevar a cabo políticas robustas, no solo en papel, sino también en la práctica, que los beneficien a todos, idealmente. Entonces, esto es un gran factor importante y de por qué los Estados Unidos son esenciales en la arena de negociación climática. La otra, ampliando el horizonte, ¿no? Y yendo más allá de la COP26, más allá del 2021, ¿no? Sí, claro que tenemos esperanza de que el liderazgo o la actuación constructiva de los Estados Unidos continúe, ¿no? Porque también es mi percepción personal, mucho del éxito que tendrá cualquier acuerdo o cualquier compromiso de el 2021 o ¿verdad? En este aumento de acción climática dependerá de si los Estados Unidos sigue siendo parte del acuerdo a mediano o largo plazo, si sigue siendo un jugador internacional constructivo en la discusión climática y si logra también, como dicen en inglés, walk the talk, ¿no? Y el punto que yo veo aquí crítico es la división interna de los Estados Unidos, de la gente de los Estados Unidos, y que en el noviembre del 2022 habrán elecciones del Congreso de los Estados Unidos, y eso claro que siempre pone la posibilidad o abre la posibilidad de que cambie la mayoría en las cámaras y que entonces así cualquier deseo de una política más al mediano plazo se vea truncado. Eso es un aspecto, ¿no? Que yo creo que no debemos ignorar. Y también que no solo los Estados Unidos y la gente de los Estados Unidos están divididas, sino que esa misma división, si queremos usar la palabra incómoda, ideológica, que realmente que no es ideológica, yo considero que es la división entre el miedo al cambio y la habilidad de algunos de nosotros de hacer o brincar sobre el abismo, ¿verdad? Ese es un factor, y el otro factor es la gran desigualdad, o sea, la gran desigualdad entre grupos sociales en todos nuestros países, en todos, es un efecto, es un fenómeno mundial, y esa desigualdad es una bomba de tiempo que también puede afectar o entorpecer mucho las intenciones, por mejor que sean, y las mejores políticas climáticas o de adaptación, porque es tremendamente complejo explicarle a las poblaciones de nuestros países por qué se están haciendo estas medidas, cómo los van a beneficiar, cómo se va a perder menos que si no se hicieran, ¿verdad? Porque sí son de mucho detalle. Y yo creo que después de los impactos del COVID, aquí para cerrar, también las crisis económicas de muchos de nuestros países hacen más aguda la situación y dificultan muchísimo más el mensaje del mediano a largo plazo, puesto que, para dar un ejemplo concreto, la gente va a decir, ¿a mí qué me sirve que se reduzcan las emisiones y me estoy muriendo de hambre? Así que, aunque usando ese ejemplo un poco blanco y negro, pero sí quiero ilustrar que dentro de esta necesidad de acción concertada climática está dentro de un mundo polarizado y de tensiones que son altamente complejas. Así que sí, tendremos un triple reto.
Muchísimas gracias, Pía, también por tu presentación, tus puntos también súper claros. Eh, definitivamente uno de los puntos más importantes es este tema de recortar las emisiones por la mitad. Creo que es una frase mucho más sencilla a veces utilizar como tantos términos y tantos números y tantos porcentajes que, como decías al final de tu presentación, puede resultar un poco confuso para la población en general, ¿no? Y el tema de Estados Unidos, más allá de lo que sucede ahora en la COP26 y esta dependencia que mostrabas, o que mencionabas, mejor dicho, de los siguientes pasos que tenga el país, va a depender mucho, digamos, los compromisos que de repente otros países puedan tener también, ¿no? Entonces ahí yo plantearía algunas preguntas desde ya para responderlas más adelante, ¿no? O sea, de verdad es posible como no depender en cierta medida de las acciones de Estados Unidos, de los compromisos políticos de Estados Unidos. Hay otros países que están liderando las negociaciones climáticas que no sean Estados Unidos necesariamente, y si América Latina puede ser un actor relevante también para este cambio, ¿no? Cómo empezar a vernos también como región y no solo como esfuerzos individuales. Entonces, te agradezco mucho, Pia, nuevamente por la presentación. Y ahora vamos a dar pase a la última presentación del panel. He visto que me han estado haciendo algunas consultas también por el chat. Esas las iremos sumando también a la sección de preguntas y respuestas. Y le doy la bienvenida nuevamente a Manuel Baquedano. Manuel es el director del Instituto de Ecología Política en Chile. Gracias, Manuel, por estar aquí, y también, al igual que nuestras dos panelistas anteriores, vas a tener 10 minutos para tu presentación y te iré avisando el tiempo si es que es necesario, pero por el momento nuestras dos primeras panelistas han respetado muy bien el tiempo, con las ideas también bien claras. Así que adelante y tienes el espacio de 10 minutos. Muchas gracias a todas y a todos. Yo soy Manuel Baquedano, soy de una organización no gubernamental, el Instituto de Ecología Política. 30 años en temas climáticos, fui fundador del Consejo Latinoamericano de Cambios Climáticos, CANLA, que hoy día todavía funciona, 15 COP, y fui delegado chileno por la sociedad civil a los acuerdos de París, la parte técnica y la parte política. Lo digo esto no para dar mi currículum, sino porque voy a decir algunas cosas que no son tan cómodas. En primer lugar, en relación a la pregunta, yo soy un poco escéptico en relación a lo que puede hacer el Biden. ¿Por qué? Soy escéptico porque yo creo que Estados Unidos no tiene una política de Estado en materia de cambio climático. Tiene políticas gubernamentales, pero no tiene una política de Estado. Por lo tanto, al no tener política de Estado, ella cambia según el gobierno de turno. Y entonces el problema está que la pregunta es, ¿Biden va a inaugurar un nuevo ciclo de la política norteamericana en relación al cambio climático? ¿O vamos a tener que estar esperando los 3 o 4 años más para ver si vuelve Trump y su política en relación a sálvese quien pueda en relación al tema climático? Yo creo que no tiene. Yo creo que no hay, Estados Unidos no tiene hoy día una política de Estado y por lo tanto no hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto al rol, porque él tiene que demostrar primero ese liderazgo. Porque cuando se retira, y esa fue una gran noticia, cuando se retira Estados Unidos de los acuerdos, los acuerdos climáticos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos? Viene y llega con un liderazgo disminuido. No me vayan a decir que viene fortalecido. Viene con un liderazgo disminuido. Mire lo que le pasó en Afganistán, mire lo que le está pasando ahí internamente. Hoy día
yo me desperté con la noticia de que él decía, Biden en un discurso, lo vi, porque estaba en video, no sé si lo entendí bien en el inglés, pero decía que por primera vez él no podía asegurar de que Estados Unidos pagara su deuda, o sea, sus compromisos habituales, porque los republicanos en el Senado no le querían aumentar el techo de la deuda y los demócratas habían, 3 veces en la administración de Trump habían aumentado ese techo a 8 billones de dólares y que ahora inexplicablemente no respondían de la misma manera. Por lo tanto, es fuerte cuando Estados Unidos, el presidente dice que no puede cumplir sus compromisos, está en la televisión, no sé si ustedes lo han comentado, lo saben, ¿eh? Es fuerte porque introduce, van a ver ustedes lo que va a pasar con los índices económicos en estos 2 días, hasta que no aclare, entre comillas, esa situación. Segundo, hay una pérdida de legitimidad de Estados Unidos, claramente, que va a obligar a otros países cuando internamente no es capaz de implementar su política. Por ejemplo, el plan de infraestructura está parado en el Congreso por problemas entre las fracciones de izquierda y derecha que hay dentro del Partido Demócrata. ¿Ah? Y eso es lo que no está aprobado el plan de infraestructura, que es donde está todo el tema de la energía y todo el cambio climático. Y claro, y si bien los demócratas, el sector más conservador de los demócratas es minoritario, tiene el apoyo de los republicanos. Entonces, no es que aún no ha resuelto y no se sabe si ese plan de infraestructura, cómo lo va a resolver. Yo creo que algún encuentro van a tener que llegar, pero la muestra de que tiene poco legitimidad, o sea, como mucho habla, hace muchas cosas, pero todavía no está consolidado un liderazgo. Y tercero, la incertidumbre. Hay una incertidumbre muy grande con lo que pasa en Estados Unidos, hay una incertidumbre muy grande. Por lo tanto, yo creo que no es llegar y retirarse y eso no tiene costo. Primero se tienen que remontar esta vuelta de Estados Unidos, que yo creo que es indispensable, es remontar y su liderazgo, que yo creo que está disminuido, deslegitimado y que tiene una gran incertidumbre acerca de si va a poder pasar a los hechos, digámoslo propiamente tal. En ese aspecto, yo creo que el tema de fondo, que además es el contexto, porque pasaron 5 años, cuando uno es dueño de un circo, por decir algo, y se va, bueno, queda 5 años de verdad entre el 2005 y el 2015 y el 2020, 21, la inacción climática es lo que ha primado. No ha primado la acción climática, sino la inacción climática. Y por lo tanto está todo desordenado. Yo no le creo a lo que dicen los chinos. ¿No? Sí, comprometen y todas las cosas, pero ahí están hoy día, vean ustedes lo que está pasando con la reactivación económica. Por todos lados están produciendo carbón, están utilizando más carbón, más petróleo, más gas. Es decir, de alguna manera, los combustibles fósiles están siendo utilizados, entre comillas, de emergencia. Pero esta emergencia no es un tema. Cuando los científicos dicen de que hay hechos que son ya irreparables, está diciendo, por ejemplo, de que ya no bastan medidas puntuales, se necesitan cambios estructurales. Y hasta ahora la mitigación de los cambios climáticos no ha pedido cambios estructurales, pero la adaptación, que es la etapa que viene, sí necesita cambios estructurales. Y yo no sé si en la segunda parte de las conclusiones del informe del IPCC, que debería conocerse ahora, en octubre se van a conocer, porque los trascendidos que nosotros tenemos, por lo menos yo leí una versión, no me consta que sea la verdad, dicen que los modelos económicos actuales no son capaces de resolver el tema del cambio climático. Eso es lo que dice el IPCC, no lo estoy diciendo yo. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que el tema de fondo
con respecto a Biden, o sea, a Estados Unidos y a China, y el acuerdo que ellos tengan, les dejo una pregunta yo. ¿Quién va a conducir la transición verde? ¿Los seres humanos o la naturaleza? ¿Mm? Porque efectivamente, cuando no hay acuerdos globales, los seres humanos van perdiendo control sobre un fenómeno global. Y por lo tanto, lo que empieza a primar son los tiempos que entrega la naturaleza. ¿Ah? Y los tiempos que está entregando la naturaleza son distintos a los tiempos que nos han entregado las Naciones Unidas, ¿ah? Y los acuerdos, el Acuerdo de París, porque yo creo personalmente que hoy día la posibilidad de que nosotros podamos controlar la temperatura a 2 grados el 2100, no más allá del 2100, y 1,5 al 2030, son metas que yo creo que no se van a cumplir. No se van a cumplir al ritmo que está llevando el tema. Y excusas habrá mil. Dirán, bueno, como lo dice el G20, dirán, bueno, es que hay que darle primacía a la reactivación económica por la pandemia. Y entonces vamos a escuchar a algunas de las presentadoras diciendo, bueno, la COP27 va a ser la definitiva y última, no la COP26, la COP27, y así la gente va perdiendo credibilidad con respecto a lo que está haciendo nuestra élite. Y yo meto a todos, en la élite no está siendo capaz de controlar el tema de la crisis climática, porque a esta altura cambio climático es crisis climática, es en un periodo en que el antropoceno, en donde los seres humanos somos los principales modificadores de nuestro clima, de nuestra naturaleza. Y por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo, lo más probable que va a ocurrir es que sea la naturaleza que ponga en su búsqueda de nuevo equilibrio, ponga los tiempos. Y esos tiempos no queda más que adaptarse. Es decir, que aquí viene el problema de fondo. Los límites que tiene hoy día la política de mitigación. Yo creo que ya están pasando. Yo creo que ya vamos a entrar de lleno en unas políticas de adaptación profunda. Y esos son cambios estructurales en la sociedad. Inequidad, todo lo que se ha hablado aquí. Pero ¿quién la va a tomar? ¿Cómo se va a tomar? No sé. Ahí yo tengo mis dudas y soy un poco escéptico que la actual élite mundial sea capaz de sacrificar, digamos, un modelo económico, ideológico y todo por la sobrevivencia de la Tierra. Así que en ese aspecto yo creo que ya hay un tercer problema de fondo, para que eso termino, que en el fondo, si le vamos a hacer caso o no a la ciencia. Y ese es el tema bien importante. Aquí yo tengo un libro que se llama Perdiendo la Tierra, de Nathaniel Rich, que muestra cómo en 1979 había un consenso global. Tú lo conoces, ¿cierto? Había un consenso global como para enfrentar el tema del cambio climático. Estaban las petroleras, estaban todos de acuerdo, y se perdió esa oportunidad. ¿Por qué? Porque un gran burócrata de Estados Unidos justamente pidió estudiar más el fenómeno. Siempre hay que estudiarlo más, siempre hay que estudiarlo más. Y yo no niego eso, pero eso está acompañado con la dilación de tomar decisiones. Y aquí el problema de fondo es que cuando los nuevos modelos matemáticos, yo me dedicaba a estudiar los nuevos modelos matemáticos que se han reemplazado con los cuales se formó la COP20, el Acuerdo de París, los nuevos modelos matemáticos, dicen otra cosa, son mucho más precisos, dicen otra cosa, y dicen una cosa que es muy seria. Dicen de que en el corto plazo, de alguna manera, los dados ya están echados. Y por lo tanto, nosotros tenemos hasta el 2050 muy margen poco a hacer que se vea inmediatamente, sino que se diría más el 2060, 2065. Eso lo dicen ya no solo los modelos matemáticos, o sea, el IPCC está centrado en ese tema y por lo tanto cualquier científico que haya redactado el informe del presidente dice, bueno, los datos están echados. Hasta el 2050, lo que hagamos ahora va a tener repercusiones entre el 2060 y 2065. Y por lo tanto, si es así,
¿Se le está diciendo la verdad a la gente? ¿La élite está diciéndole la verdad lo que va a pasar? ¿Usted cree que va a disminuir la temperatura este año o el próximo o el subsiguiente? Si el 2020 hubo una gran disminución, entre un 5 y un 7,5% de las emisiones, ¿disminuyó la temperatura? No, no disminuyó la temperatura. ¿Por qué? Porque hay una inercia. No es llegar y frenar y se cambia el escenario. Hay una inercia climática y esa inercia, porque las partículas de CO2, que son el 65% de todas las partículas, duran más de 100 años. Entonces, en ese aspecto, yo creo que no se le está diciendo la verdad a la gente. Y yo creo que cualquier política climática realmente seria, que tenga la adhesión de la humanidad, de los seres humanos, debe partir diciéndose la verdad a la gente, hacer el diagnóstico real. Y yo creo que por los intereses de la élite, ¿no?, que está gobernándonos de todos lados, no estoy hablando de la élite de la gente de derecha, la élite, ¿no?, está gobernando, no se le está diciendo la verdadera realidad a la gente. Así que yo soy, perdona que la sea un poco más escéptico, creo que hay que ver para creer. Y bueno, está bien la expectativa de Biden cuando hay un régimen tan de derecha como el caso de Trump. El programa de Biden es el más izquierda que yo conozco. Es decir, se va el péndulo para el otro lado. Pero otra cosa es cuando se asumen los temas y cuando está, como alguien lo dijo, un Estados Unidos tan dividido que hoy día yo no me atrevo a decir que hay una política de Estado, ¿no?, en materia de cambio climático, sino más bien lo que estamos viendo son políticas gubernamentales, unas buenas y otras malas, pero para este tema se necesitan políticas de largo plazo y compromisos de largo plazo, y eso hoy día no los puede estar asegurando Estados Unidos. ¿Es una esperanza? Sí, es una esperanza, ojalá que resulte, pero hay que ver para creer. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Efectivamente, esa recapitulación que hiciste en un inicio de los 30 años y tal vez las 15 COPs, no solo tú, sino de repente Pía y Miranda también han sido parte, muestra un poco, muestra la urgencia y la crisis en las que estamos, ¿no? Hace poquito me pasó lo mismo porque encontré el ensayo que hice para entrar a la universidad hace 15 años y hablaba de lo mismo exactamente con efectos que podrían suceder como ahora, ¿no? Ahora que estamos en el 2020, 2021. Y también, yo también me pregunto lo mismo y estoy segura que muchas personas que trabajamos en estos temas también tenemos esta misma interrogante y esta misma urgencia, pero también la no respuesta de cómo hacer efectivamente para que estas acciones, para que estos cambios estructurales, como mencionabas, Manuel, efectivamente se den. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición, desde nuestro rol, para poder hacer que eso sea realidad, ¿no? Mencionabas el tema de la economía, del status quo, del business as usual, de cómo funciona ahora, que eso efectivamente no está ayudando a hacer estos cambios. Tal vez sea la economía circular u otro tipo de economías una respuesta a ello. Ahí como consulta para debatirlo en unos minutos. Y sobre el tema de adaptación que mencionabas, con eso quiero arrancar también con la primera pregunta dirigida a Miranda. Miranda, tú nos hablabas del tema de la ley de infraestructura y no mencionaste el término como adaptación como tal, pero las características que comentaste en un inicio eran parte de la adaptación. No sé si nos podrías comentar o detallar o profundizar un poco más respecto a esta ley de infraestructura que está planteando Estados Unidos. Y cuáles son como las expectativas al respecto. Gracias. Yes, thanks very much also for the presentations by Manuel and Maria. Nice to hear your perspectives on these questions.
First, let me say, I think the big difference between Biden and Trump is that Biden believes that we do need a major change in the economic structure. His focus on dealing more with racial inequality, dealing more with infrastructural questions that maybe have left many people behind, plus the whole problems with climate change, the focus on renewable energy, the focus on energy efficiency. I think this is really an effort to bring about a shift. And I agree with you that the United States is very divided. We should also remember that the Trump administration is not the only administration in the US history that has put the brakes on deep change. We saw that with the second George Bush administration, George Bush Jr., and even under the Ronald Reagan years, climate change was not something big on the agenda. That said, we've seen a significant amount of change in the US, and this is what gives me hope. And what gives me hope is also that the younger generation is starting to see things differently. A big reason behind why Biden is talking so much about climate change is because you have a sunrise movement in the United States, and you have a democratic justice movement in the United States, powered by young people. It's kind of like Fridays for Future, which is so big in Europe. And we're starting to hear that the next generation, they are scared, they're worried, and they want change. And I think that's starting to make a difference. I think a second point that's really important is that we're seeing a lot more emphasis on the jobs that can be created through a transition. And you were talking about how powerful the fossil fuel industry is. Yes, it's very powerful, but at the same time, it's losing the economic competition. Renewable energy is cheaper today than is a new coal-fired power plant. And as soon as you remove the subsidies from the fossil fuel industry, then renewables are even more attractive. So with Biden saying by 2035, the United States is going to be a 100% clean electric power system, that starts to become a whole lot more imaginable when you think about it as an economic question. And that's different from the past. That's really changed. And if Europe and China and the US are all pushing on renewables, the prices are going to come down even further. So that gives me hope. If you talk about the infrastructure bill, you're absolutely right that Biden has not yet managed to pass it, but progress is being made. So just in the last couple of days, Biden visited with Congress, one of his first visits with Congress, and I think has managed to decrease the difference in the Democratic Party. So I think we will get this infrastructure bill. It'll be smaller than he planned originally, but we'll get an infrastructure bill, and that's going to be very important as well. That won't be so easy for a next administration to change. And the Republican Party needs the infrastructure bill as much as the Democratic Party does. So I think there's some hope as well. And finally, on the question of how much can a state do when it can't pass a climate law? The United States has not been able to pass a climate law under any administration. But what they have been able to do through executive orders is target the single biggest energy user, which is the US government. Government agencies at the federal and the state level are by far the biggest energy users. And so here too, it's possible for an administration, even if it's only in power for 4 years, to change the trajectory. So is it enough?
but it's at least a positive step in the right direction. And I think we need to give a more positive message to the outside, because that's how we bring about change. On the infrastructure bill, what will it do? It'll put a tax on methane. It will promote the use of electric vehicles, electric buses. It will build rail infrastructure. It will support the development of renewable energy. It will improve the electric grid infrastructure to promote renewable energy use. So there's many, many aspects of the bill. I cannot tell you what will survive in the final congressional debates, but I think that we're making progress. And I wanted to make one final correction. Manuel, you said that Biden hasn't been able to get the debt ceiling raised. That's not the case. It's still in debate. No. Sí. And the debt ceiling, Biden today threatened the Republicans that if they do not raise the debt ceiling, then he will target the filibuster, which is something the Republicans don't want to lose. So it's still a political issue right now. It's still a political battle. No. So I'll stop now and let someone else come into the discussion. Perfecto, Miranda. Muchas gracias también por ilustrarnos un poco más sobre esta ley de infraestructura. Mencionaste el tema de las energías renovables, que también son más baratas al día de hoy. Definitivamente en los últimos 10 años los precios de las energías renovables ahora son más asequibles, más competitivos, han reducido enormemente. No sé si dentro de la ley, ya no tenemos como tiempo para discutirlo ahorita, pero sí quería mencionar, no solo dentro de esta ley, pero dentro de iniciativas grandes que existen de transición hacia energía renovable, que mismo Chile lo tiene, también si se está o no percibiendo el tema del impacto de las instalaciones de la energía renovable, ¿no? Tanto por el uso del suelo como por lo que se vaya a hacer hacia el final de la vida útil de estos tipos de instalaciones, si se lo ve bajo una perspectiva muy lineal, ¿no? O si esta transición hacia la energía renovable también puede verse dentro de una visión o esquema de economía circular, ¿no? Para que efectivamente no sigamos utilizando como más recursos que se requieren para hacer este tipo de instalaciones, sino utilizar lo que ya se tiene y seguir reutilizándolo y dándole vueltas. Muchas gracias, Miranda, por poder responder la pregunta. Pía, habíamos quedado en unas preguntas también, no sé si son muchas para responderla hoy, si también tienes algún comentario sobre la presentación de Manuel. Pero sí, el tema es de si podemos, o sea, qué tanto dependemos, ¿no? Sobre todo los países de América Latina, de estas decisiones o no que tome Estados Unidos, ¿no? Tienes, por favor, 5 minutos para poder respondernos. Sí. Entonces, sí, creo que me enfocaré en dos aspectos específicos. Uno, la COP26 y el posible papel de los Estados Unidos. Sí, Manuel, definitivamente está debilitado. O sea, no es el mismo liderazgo que tenía antes, por supuesto, pero sigue siendo poderoso, sigue siendo uno de los negociadores de peso, ¿no? Entonces, mi esperanza es que Estados Unidos, la Unión Europea y China son suficientes. Ellos tres son suficientes para empujar un par de acuerdos claves para la próxima década. No, aquí no hay que olvidar a China. China es el potencial ganador de todo esto, ¿no? Económicamente hablando, en poderío mundial, etcétera, etcétera. Pero también China tiene gran presión interna, enorme. O sea, en una reciente encuesta de jóvenes,
los jóvenes que más preocupados, es el porcentaje, 70% de los jóvenes chinos está tremendamente preocupado por el cambio climático. Es el país que más alto nivel de preocupación tiene dentro de su población. Significa que ahí hay una gran presión interna que ya había en el 2015. Por eso es que el partido ha cambiado de dirección hacia ser climáticamente amigable, también por presión interna. Entonces, yo sí espero que se logre ese pacto. No sabremos si durará, si no durará, pero por lo menos le dará un impulso específico si lo unimos a la acción privada, ¿verdad? Que sí ha subido mucho, en parte también porque los Estados Unidos dejó de actuar, ¿no? O sea, muchas compañías grandes que son norteamericanas también han tomado iniciativa. Entonces, por ahí sí le veo un poquito de esperanza. Y sobre Latinoamérica. Latinoamérica en algunas cosas depende, pero en muchas cosas ya no. También por cambios de política exterior. En Latinoamérica lo que hay que hacer es quitarse los lentes fósiles, porque nuestro potencial de energía limpia es gigantesco, es enorme. Solar, de viento, incluso pensando al futuro con un posible hidrógeno verde, amonia. En fin, Latinoamérica puede independizarse y puede lograr toda una transformación que beneficia a la salud, a la economía, agricultura, todos los sectores de la economía, de la sociedad, tremendamente, y lo puede hacer, es posible. Lo único que hay que hacer lo primero que hay que hacer es el cambio de mente y dejar de pensar bajo los mismos parámetros del siglo XX y lograr pensar y crear política pensando en el futuro. Entonces, y yo creo que tiene todo a su disposición. Europa desearía tener el potencial energético de América Latina. ¿Mis 5 minutos? Sí, se me trabó ahí aquí nos quedamos la toda tecla. la tarde. Nos quedamos toda la tarde. Gracias, Pía. Ya estamos también como en la parte final de la presentación. Entonces, Manuel, por ahí teníamos también una pregunta de Eloísa Schneider, que también nos acompaña hoy. Tú habías mencionado también el tema de no solo la importancia, digamos, de este compromiso político, porque se van cambiando partido tras partido en cada elección, sino esta importancia de la política de Estado, ¿no? Para efectivamente no depender como tanto de este compromiso político. Y ahí Eloísa tenía una consulta sobre si tú consideras que Chile tiene una política de Estado en temas ambientales y climáticos, dado el avance que hay en los últimos años. Y también si tienes algunos comentarios respecto a las intervenciones también de Miranda y Pía. Y hacia el final de tu presentación también podrías tener como un minuto para también dar una idea general o un mensaje también clave de lo que nos has compartido hoy día, y luego también regresaré para un minuto de mensajes claves tanto para Pía como para Miranda. Adelante, bueno, por favor. Bueno, yo soy presidente de una cooperativa de energía renovable de Pucón, Enet Pucón. Por lo tanto, lo que voy a decir con respecto al tema es práctico. El tema de fondo que tiene la actual situación es que se necesitan cambios estructurales. Y los cambios estructurales significan vivir mejor con menos cosas materiales. Sin haber ese cambio estructural, no va a servir ninguno de estos tipos de cosas, porque la inequidad va a hacer que un sector chico del mundo se pueda salvar y el resto no. ¿Qué es lo que pasa con la energía? La energía renovable, el petróleo, cuando la década de 1800, de mitad de 1800, tú invertías una unidad de energía, sacabas 100. Y la sociedad industrial permitió eso. Y por eso se desarrolló y todo, porque había una diferencia muy grande. Llamémosle el rendimiento energético
la tasa de rendimiento energético del petróleo es inigualable, es lo mejor que hay. Cuando tú llegas a la energía renovable, cuando tú inviertes una energía, sacas 4. No 100, sacas 4. Por lo tanto, el coeficiente que tiene de rendimiento es mucho menor que el petróleo. El petróleo se extraía de algo que se había acumulado en la Tierra, la energía se extrae del Sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres utilizar masivamente la energía renovable, tienes que cambiar los modos de vida. No hay vuelta. ¿Ah? Si se piensa que las energías renovables van a permitir, siguiendo políticas de mitigación, solamente y no pasar a la adaptación profunda que hay que hacer, yo creo que no va a ser posible. Y en ese aspecto, lo que América Latina tiene efectivamente todo ese potencial. Primero, ojalá que no lo exporte. La política de Alemania, perdona que te lo diga Miranda, la política de Alemania en relación al hidrógeno verde está centrado en el Congo y en Chile para exportar el hidrógeno a Alemania y poder mantener la industria automotriz. Ese es el tema de fondo. Y por lo tanto, si las energías renovables de América Latina las van a exportar a otros lugares sin haber satisfecho las necesidades básicas de la gente, eso va a crear un clima de inestabilidad muy importante. Y en ese aspecto yo creo que un consenso mundial pasa también por cuestionar los modelos de vida, los modelos derrochantes y eliminar todo lo que hay de más, ¿no?, en ese aspecto para poder entonces concentrarnos en las necesidades esenciales de 8.000 millones de personas. En relación a Chile, yo diría que pasa lo mismo que en Estados Unidos. O sea, Chile hay una inquietud. Yo creo que el interés por la ecología ha ido subiendo mucho. Sin embargo, estamos al borde de una acusación constitucional contra un presidente que dice que es campeón de la ecología, pero que en la práctica está cuestionado por justamente lesionar una zona, una región que es vital para la biodiversidad, como es el caso del proyecto, un proyecto minero que destruiría todo. Es decir, yo creo que todavía no vemos una política, digamos, de Estado. Y ese va a tener que ser el nuevo consenso. Yo postulo que probablemente una nueva, no diría una nueva asamblea constituyente, pero diría que en la próxima ronda de consenso que va a tener que haber en la sociedad es cómo enfrentar el cambio climático. Porque si divididos no vamos a ganar, no va a ser posible. Y en Chile, en ese aspecto, como toda América Latina, como en distintas partes del mundo, no hay un consenso de cómo enfrentar esta transición. Y el problema es que no tenemos tiempo, porque ¿quién va a conducir la transición verde? ¿Los seres humanos poniéndonos de acuerdo, como debería ser? ¿O la naturaleza poniendo el ritmo que está llevando, y poniendo la temperatura y por lo tanto los efectos que ella produce? Esa respuesta yo no la tengo clara, porque la inacción climática, ya la gente está aburrida de todas las promesas y todas estas cosas, porque no ve los cambios y la urgencia. Y yo creo que en el fondo, ojalá, por ejemplo, la Asamblea Constituyente chilena ha declarado hace 2 días atrás que todos sus acuerdos serán en el marco de una emergencia climática. Y eso ya es un paso muy importante, porque en el fondo significa que todas las medidas van a ir siendo tomadas con esta prioridad. Eso yo no lo he escuchado y no lo he visto en otras constituciones o en otros países. Así que bueno, hay que ser optimista en tratar de poner de acuerdo a la gente, pero yo estoy, después de toda esa experiencia que he tenido en todo el establishment y todo eso, estoy porque hay un movimiento grande ciudadano centrado en los jóvenes, la nueva generación, como dijiste Miranda y María Pía, que pueda entonces
no solo presionar a la élite, sino sustituirla, porque esta élite ha mostrado que es una incapacidad muy grande para enfrentar el tema del cambio climático. Gracias por tus palabras, Manuel, también por responder a estas preguntas y también por aprovechar para hacer tu conclusión final sobre la política de Estado, el consenso, cómo nos ponemos efectivamente de acuerdo para poder actuar. Gracias, Manuel. Y también para darle un espacio de conclusión a Miranda y Pía, también les doy, estamos ahí con el tiempito, así que les doy como un minuto de espacio de conclusión a cada una. Empezamos contigo, Miranda. Muchas gracias. Well, thanks very much. And I think what's really, for me, terrific about this event is that it shows that outside of the United States and Europe, we also have activity and thinking about climate change. I think for Latin America, something that will be very important is to make sure that you yourselves are the ones who drive your future, and not the United States and not China. I don't know Latin America so well, but one thing that worries me is the interest that other regions of the world have in your natural resources, whether that's wood, oil, gas, marine, or minerals. And I think it's really critical. You still have so much wonderful nature, and you still have so many wonderful opportunities to create a future that does not follow the paths that both Europe and North America followed in the past. You have the opportunity to leapfrog, focus more on renewables, focus on the circular economy, focus on a more equal world. And I think that is something that if people in Latin America, in Chile, really raise their voices and say, we want a different kind of world. We want a world that's more equal, that is more conserving of natural resources, that's thinking about the future, then I actually think you'll have a better world than has been achieved in either North America or Europe. I know it's idealistic, I know it's easy to say and hard to do, but we can all make a difference by demanding change from policymakers. And yes, the young people can really make a difference, but so can the old people. We all need to work together to say we want a different future. Enough of the past, enough of the dirty fossil fuels, enough of the overconsumption, enough of the lack of focus on future generations. Let's move to a world that is more respectful of nature and more respectful of each other. So thanks so much for this panel. I think it's really been terrific, and I really enjoy the international dimension that you have here. Thank you. Muchas gracias, Miranda. Pía, tienes la palabra también para poder hacer tu cierre. Sí, hago eco a lo que dice Miranda, que definitivamente es vital ejercer presión y manifestarse a través de todos los medios. Hay muchos medios a través de los cuales nosotros como ciudadanos podemos actuar. Un primer paso es simplemente hablar con alguien, con cualquiera, acerca del cambio climático, ¿no? Que muchas veces lo evitamos, y yo sí creo que ahí podemos incluir 3 mensajes. Primero, la economía ganaría, ¿no? Claro que es muy importante el planeta, es muy importante la biodiversidad, es muy importante el futuro de la humanidad, pero en este momento también son decisiones económicas inteligentes. Serían más inteligentes, porque las otras tienen más riesgos. Seguir invirtiendo en combustibles fósiles tiene más riesgos de quedarse con un montón de plantas ahí inservibles. Eso es un aspecto. Y lo otro también es que en esa sinceridad del discurso que dice Manuel, creo que sí, es importante, o puede ser importante, así como es importante decir que la acción que se haría ahora no se va a ver rápidamente, es todavía más importante decir qué pasaría si no se hace nada,
¿O qué pasaría si la acción no es suficiente? ¿Y por qué el reto que tenemos es evitar los mayores impactos posibles? O sea, ese es el reto realista, el lograr que los impactos y las afectaciones sean lo menos dramático y lo menos terribles posible. Y ahí tratar de hacerlo todo de una manera que uno demuestra, como hay un libro en inglés que dice demostrando todo lo que sí podemos salvar. All we can save, lo que todavía podemos salvar. Sí, todavía hay mucho que podemos salvar. Y eso sí, ese enfoque, tal vez no iluso, sino optimista, en que todavía hay mucho que podemos hacer, creo que es importante para la acción. Muchísimas gracias, Pía. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres, a Manuel, a Miranda, a ti, Pía, por sus excelentes presentaciones, por este interesante debate y a todas las personas que nos han acompañado en el chat. También gracias por haber estado respondiendo a las preguntas directamente. Yo ahora le doy el pase a Javiera para que continúe con el siguiente panel de la semana y a todos los invitamos a seguir conectados durante estos 3 días. Muchas gracias. El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, sino que muchísimo más que eso en realidad, más allá de Estados Unidos, ¿no? Cómo podemos los ciudadanos también actuar, aportar, hacer presión. Seguimos en esta transmisión de primera jornada de la quinta semana del clima, organizada por Fundación Konrad Adenauer. Los invito a todos a seguir con nosotros porque se vienen paneles súper interesantes. A las 10:35 minutos nos volvemos a encontrar con el próximo panel donde hablaremos sobre cómo financiar un futuro más sostenible, un tema en el que estarán extraordinarios panelistas iluminándonos un poco. Los invitamos a compartir el link para ver, por supuesto, estos conversatorios, a entrar a semanadelclima.cl, donde pueden inscribirse, pueden convidar, también invitar a gente, amigos, familiares a inscribirse también, a no perderse estas interesantes conversaciones en la quinta semana del clima hacia una transición verde. Nos encontramos entonces a las 10:35 minutos acá desde el Museo de Artes Visuales. Gracias.